Los que somos raros creemos que somos raros, es decir, que no hay muchos como nosotros, que son mayoría los normales, que todos ven la vida desde un punto de vista más común, más aceptable. Pero la verdad es que ¿quién es normal? Si supiéramos lo que los demás piensan, nos daríamos cuenta que somos mayoría los raros, contrario a lo que hemos creído. Y es más, te diré algo, la verdad es que todos somos no raros, pero diferentes, únicos. Y eso es bueno, porque a Dios tu Creador le gusta la variedad. Si no, mira a tu alrededor cuántos colores hay, combinaciones de ellos, formas. Si vieras o has visto documentales de la naturaleza, la flora y la fauna, te asombrarías de su demás creación. Yo misma me sigo sorprendiendo de lo que vamos descubriendo y de aquello que aún no. ¡Wow! Tan solo conocemos el 5% del océano y del universo. Sí, googlealo y verás esto de aquí. Y todo eso lo conoce Dios, así como nos conoce. Y sí, conoce tanto lo bueno como lo malo acerca de ti. ¿Y sabes qué? Dios con todo nos ama. Y no es una frase choteada, es una realidad. Cuando era niña, una vez en la escuela, una maestra nos puso un ejercicio muy bueno que no olvido. Y es que fue como cuando te cae el 20 de algo que sabes, pero nos hizo dibujar un muñequito que sería nuestra persona. Y no importaba mucho la forma del muñequito, pero para la cabeza nos hizo dibujar un gran círculo, porque dijo, dentro de él dibujen todo lo que quieran, lo que se imaginen, lo que tengan en mente. Puede ser un color, un animal, personas, todo, lo que quieran, con libertad. Y dijo, no habrá una calificación, es un ejercicio, una dinámica y todos estarán bien. Fue todo. Así que pasamos un buen rato, fue algo bonito, relajante y al finalizar pasamos uno por uno a mostrárselo y solo sonreía. Le explicábamos lo que habíamos puesto en el círculo y después terminó con esto. Así como ahora cada quien puso en su dibujo algo personal, diferente, único, que no tuvo ni quiso copiar al otro, así cada cabeza es un mundo. Y no sé tú, pero para mí fue impactante porque dije, es cierto, yo pienso en algo, veo algo, siento algo diferente a lo que tú puedes estar pensando, viendo, sintiendo. Y eso a veces nos crea conflictos. Por eso Dios nos dio una boca y dos oídos. Hay que hablar para darnos a entender y oír con paciencia por dos para entender. Y el que cada cabeza hace un mundo no significa que haya algo malo en ti. No quiere decir que seas raro, que no puedas ser digno de amor. Escúchame, Dios al dar su vida en la cruz, en ese sacrificio de amor, no excluyó a nadie. Checa esta definición del amor según el diccionario. Ahora te leeré la definición de amor según Dios, en pocas palabras. Dar sin recibir nada a cambio. Dios en la cruz no dijo, daré mi vida, pero solo con el 50 o el 10% de las personas, o aquellas que como Santa Claus se han portado bien. No. Él convivía con aquellos con quienes nadie quería. Así que lo que sí puedes pensar, sin temor a equivocarte, es que eres único, hecho por Dios, el Creador absoluto, vivo y verdadero, aquel que no se puede comparar con nadie. No hay nadie por encima de él, nada que no pueda ver, nada que no sepa, lugar donde no esté. El creador de todo lo que conocemos y lo que no, el amor en sí mismo, Dios. Y él, Dios, te ama. Sí, y nunca estás solo. Dios siempre y por siempre está contigo. Y aunque esto es más que suficiente, pero somos humanos en perfección, entiendo que necesitas recordar que no eres raro, aunque a veces es una de las mejores particularidades o características que tenemos, el ser raros en un mundo como el actual. No lo eres, porque todos somos únicos, cada uno, somos realmente especiales. No hablo de tu pasado, tu presente, hablo de ti, de la creación de Dios. Eres especial tal cual eres y aún así Dios se complace en guiarte para ser mejor cada vez. Y no por un éxito como el que define este mundo, sino porque sabe que si subes un escalón más, estarás mejor y más cerca de Él. Eso es lo que Él quiere, tenerte cerca. ¿Por qué crees que constantemente buscamos la respuesta a ¿cuál es mi propósito? ¿Quién soy? ¿Hay algo más o esto es todo? ¿Será que hay un Dios? Y la interminable sensación de que algo nos falta, nada nos llena. Interminable solo hasta que te encuentras con Dios, con tu Creador. Y entonces sabes que era Él.
siempre fue Él. Eso que no podía llenar nada ni nadie, pues nos creó con la necesidad de buscarlo, de venir a Él, de encontrarlo, de vivir con Él. ¿Por qué? ¿Por villano, por dictador? No, sino porque gusta de ti y sabe que estando con Él es como mejor podemos estar, por amor. Amor incomparable, inigualable. Te han fallado, no confías en nadie, no tienes a nadie, siempre lo has tenido a Él, con brazos abiertos para ti. Y este canal se trata de eso, de todo esto. Estoy segura que se hizo pensando en ti, para ti, y no por mí, por Él. No digo con aires de arrogancia, simplemente creo que es así. Y espero que este y cada mensaje que a tu corazón llegue y lo impacte. Y creo que así será, porque creo que no son mis palabras. Y si pensabas que Dios había estado en silencio, que este canal y su contenido te diga lo contrario. Dios te bendiga.